Bueno, estamos acá en un centro cristiano, acá en Villa Ocampo, y bueno, se va a hacer una jornada de compromiso donde está el pastor y es consultor psicológico también, bueno, y la presencia también de quien es candidato a intendente, Cristian Marega. Buenas tardes a todos, no sé si se escucha bien ahí. Bueno, para presentarnos un poco, nosotros pertenecemos al Partido 1, que es el espacio político que lidera el diputado Walter Guiones, un espacio cristiano, en donde venimos trabajando ya desde hace un tiempo en la problemática de las adicciones. Vimos en la candidatura de Maxi Puyaro un fuerte compromiso en afrontar esa área, en ir en contra de las bandas narcocriminales. Entonces nos hemos sumado y hemos decidido acompañar nosotros desde el área de prevención y desde la parte de recuperación, mostrándole que hay una esperanza, que hay una oportunidad. Ahí intervendrían en el espacio de las iglesias con la contención. La Biblia dice que una vez que conocen la verdad, eso los hace libres. Así que bueno, el deber de la iglesia es enseñarle la verdad, que se puede recuperar, que se puede restaurar. Y no es cierto, también muy profundo desde la parte de la prevención, que la idea es crear una secretaría de prevención donde se pueda contener ese trabajo, porque la primera medida sería prevenir que el chico llegue a esa instancia en donde llegue a ser dependiente de una sustancia. Y bueno, creemos que es un tema que necesita una inminente intervención del Estado, porque una estadística que digo siempre es que en nuestro país de 10 chicos, 7 consumen o consumieron alguna sustancia adictiva. O sea que estamos hablando de un número gravísimo de personas, no solo chicos, sino adultos que están en el tema de las adicciones. Recién hablaba con un ex oficial, puede ser, que también está infectada la institución policial, está infectada la política, porque dentro de la política también vemos consumo, está infectada la institución educativa, lo mencionábamos recién en la localidad de San Antonio con los directivos de las escuelas. Está infectada la sociedad en general, es un enemigo silencioso que no hace distinción de personas, así que creo que es un deber de todos el afrontar esta problemática. Y bueno, decidimos también hacer acá en la ciudad de Villa Ocampo, ¿no es cierto? En este caso, quiero presentar a nuestra referente Nilda, y que está acompañando la lista de Cristian y de Mario Araujo, ¿no? Que son los que queremos que sean los próximos gobernantes de la ciudad de Villa Ocampo, ¿no es cierto? Ellos le voy a dar la palabra para que puedan comprometerse ante los medios, ¿no es cierto? Y ante todos ustedes a afrontar esta problemática desde sus posiciones, desde sus perspectivas, darle la importancia que el tema se merece y afrontar la problemática. Así que sin más que decir, les paso la palabra a los candidatos. No sé si Carlos... Bueno, buenas tardes, gracias por estar acá. Y bueno, darle la bienvenida a Carlos Cruzado, que va a abordar esta situación que nos toca vivir a todos, y creo que es algo que nosotros del espacio que ocuparemos, si Dios quiere, también debemos asumir la responsabilidad de tocarla, de tratarla y de ver cómo afrontar esta realidad. Así que eso, gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Primero agradecerle a Juan Pablo, a Carlos, a Nilda por la organización, por esta propuesta tan interesante de un tema tan sensible. Agradecerle la presencia de cada uno de los estudiantes, a los docentes que se han acercado, a los pastores que nos han cedido el espacio y a cada uno de ustedes, a la diputada María Laura Coniali, al secretario de Gobierno que está en representación del intendente, porque esto es una lucha que tenemos que darla entre todos, y para poder darla tenemos que comprometernos a trabajar mancomunadamente en esto que es un tema tan sensible como son las adicciones, y cómo se trabaja mancomunadamente abordando de manera integral esta problemática. Así que para nosotros es un gusto poder compartir esta charla.
para poder entender más de fondo cómo se trabaja en la prevención y para poder comprometernos de cara a lo que se viene a trabajar articuladamente. Así que muchas gracias y esperemos que esta charla pueda ser muy productiva para todos. Bueno, nada más. Estamos listos. Bueno, bienvenidos. Vamos a pasar un momento que seguramente van a ser 40 o 45 minutos, en donde una de las cosas que le voy a pedir encarecidamente a todos es que nos concentremos en las cosas que vamos a compartir en este momento. Vamos a compartir información que va a ser determinante e importante para que lo que decía recién Cristian lo podamos llevar a cabo, que es la transformación de una situación que nos acontece a todos, que tiene que ver con que podamos cambiar nuestras vidas. Y hay palabras que vamos a estar usando que van a ser muy importantes para que cada uno de nosotros pueda ver esa transformación, que tiene que ver con decisiones. Tenemos que aprender a tomar decisiones para no caer en este tipo de flagelos. En este momento que vamos a estar compartiendo, quiero decirles que no vamos a formar ningún juicio de valor, que no vamos a estar juzgando a nadie. Así que si alguno tiene alguna pregunta para hacer, quiere levantar la mano, tiene alguna duda, nos vamos a ir ordenando y vamos a ir preguntando. Esto se trata de poder compartir información, la cual nos va a llevar a todos a tener herramientas para poder empezar, digamos, a transformar estos tiempos que estamos viviendo. Así que una de las cosas que le quería compartir, hoy estamos hablando de consumos problemáticos. Consumos problemáticos se entiende por consumo problemático todos los consumos que afectan negativamente o en forma ocasional o sostenida en el tiempo la salud física y psíquica del sujeto y las relaciones sociales, pudiendo llegar a afectar el vínculo con la ley. ¿Qué quiere decir esto? El consumo problemático es aquel consumo donde podemos ver en muchos jóvenes, básicamente, me tomo un traguito de algo y total lo manejo. Tomo los fines de semana, hago la previa en mi casa y después me junto con los amigos y después en la semana hago mi vida tal cual la vengo haciendo en forma normal. Es el creer que se puede manejar, digamos, estos consumos. Consumo puede ser de alcohol, puede ser un consumo que tiene que ver con las drogas, puede también tener que ver con las adicciones al internet, a las redes sociales, es otro tipo de consumo. Y podemos ver que en estos tiempos así es como se empieza. ¿Cuál es el problema del consumo problemático? Que una vez que vos consumiste algún tipo de estimulante, se llama recompensa para dejar, que no lo pudiste cambiar en tu vida. Entonces necesitaste llenar ese vacío con algún consumo. Entonces, ¿qué pasa? El cuerpo entra en una especie de haber recibido esa recompensa. Y el problema que surge luego de que esto sucede una vez y que después lo volvés a repetir y después lo volvés a repetir, es que una vez que el cuerpo recibió la recompensa, después el cuerpo empieza a pedir más de esa recompensa. Tu mente ya no maneja, ya no lo puedes manejar, entras en una distancia en donde empiezas a tener una necesidad fisiológica. Y ahí es donde empiezan los problemas. Y ahí es donde aparece otra palabrita muy común que en estos tiempos que se llama adicción. Pasamos del consumo problemático a la adicción. Adicto es aquel sujeto o aquella persona que cree que no puede vivir sin el objeto de su adicción, por lo cual lo busca de forma permanente y compulsiva. Esa es la definición. Adicción quiere decir sin decir, o son aquellas personas que no tienen la capacidad de ya de relacionarse con su habla, con su comunicación. Nosotros siempre decimos que lo que nos caracteriza como seres humanos es la capacidad de poder comunicarnos con un lenguaje entre nosotros. Todos tenemos una forma de relacionarnos, y eso es a través del lenguaje, a través de las charlas, a través de algo parecido a lo que estamos haciendo, en donde juntos podemos compartir pensamientos, podemos compartir ideas. Eso nos hace seres humanos. Es la capacidad que nos dio Dios de poder comunicarnos, de poder recibir información, recibir conocimiento. Una de las cosas que sucede con la persona adicta es que se deshumaniza. ¿Qué quiere decir? Que empieza a perder el control de lo que es su mente con sus emociones. Se empieza a cortar esa línea en donde
pasa de no comprender lo que le está pasando a empezar a vivir de una forma impulsiva. Entonces podemos ver que los chicos adictos o las personas que viven adicciones empiezan a vivir una vida compulsiva, en donde necesitan sí o sí el consumo, y a partir de ahí se generan una serie de circunstancias de las que vamos a estar hablando ahora, en donde lleva a la persona ya no ser dueña de su propia vida. Ya la persona deja de ser quien era para poder empezar a vivir una vida que seguramente no quiere vivir. Pero hay algo que se llama compulsión, que se llama adicción, que lo lleva a tener que ir a buscar desesperadamente el objeto que está anhelando, que es justamente la droga. Una de las cosas que tenemos que aprender también es que esto es algo que le pasa a toda la sociedad, de alguna u otra forma. Cuando hablamos de drogas, siempre hacemos como que ponemos el pensamiento en los chicos de bajos recursos, en esos chicos que a lo mejor no tienen trabajo o que sus padres tienen recursos humildes. Pero quiero decirles que esto sucede en todos los ámbitos de la sociedad. Esto sucede en lugares, como decía recién Juanpi, hablando con una persona acá, que acontece en los lugares en donde podemos ver que está la seguridad, podemos ver que acontece en lugares de índole gubernamental, sucede en las empresas, sucede en todo tipo de circunstancias donde haya personas con algún tipo de problemática emocional. Ahí vamos a encontrar que hay personas que tienen adicciones. Las adicciones muchas veces vienen por la ansiedad, vienen por las frustraciones, vienen por el no poder cumplir con metas y con circunstancias que muchas veces son de necesidad en las empresas. Entonces, por una cuestión de presión social también, las personas consumen. Entonces podemos ver que el tema del consumo es un rango bastante amplio. Cuando hablamos de consumo no estamos hablando solamente de chicos que no pueden tener una vida como hubiesen querido. Muchas cosas del consumo tienen que ver también, y por supuesto lo más fundamental, con la relación familiar. Por eso es importante que sepamos, como lo venimos anunciando permanentemente, es el compromiso de cada uno de los que estamos acá. Por eso yo te decía recién, el primer compromiso es que escuchemos. Yo les agradezco que estén acá en este momento, que podamos tener la posibilidad de compartir este tiempo, un poquito de conocimiento, una herramienta nomás que a ustedes les va a servir, como me sirvió a mí en alguna oportunidad, para que nosotros, si no es que estamos viviendo este caso en casa, si alguno de ustedes a lo mejor en su casa tienen hijos con adicciones, o algún familiar o algún conocido, seguramente les va a venir bien para poder hoy conocer un poquito más de qué trata toda esta circunstancia. Por supuesto que son tiempos de crisis, cuando la adicción entra en un hogar, todo se transforma. El adicto es una persona que está en un estado enfermo, pero también se enferma la familia, porque la familia entra en crisis. Empiezan las frustraciones de los padres, la mamá que se siente culposa porque quizás no supo ver lo que le pasaba a ese hijo o a esa hija, el papá que quizás, si está en la casa, sintió también el fracaso porque él trabajó toda su vida para que esa familia no le falte nada y vivir que su hijo está con un problema que no puede controlar. O quizás ese papá hoy ya no está porque se separó de la mamá y tiene otra familia. O quizás esa mamá tiene poca comunicación con sus hijos, entonces encontramos que hay vacíos dentro de lo que es el corazón de las personas. Todos sufren algún tipo de frustración, la madre, el padre, el hijo, y por supuesto después saliendo de la familia lo que es la sociedad, porque esa familia termina afectando a la sociedad con ese consumo. El gran problema que hoy tenemos también es no reconocer el consumo familiar, no reconocer el consumo que hay en el integrante de alguna familia. Entonces sucede que las familias no se involucran en la ayuda hacia la persona que convive en la adicción. Me toca a mí trabajar con grupos de orientación a las familias. Lamentablemente me toca trabajar generalmente con madres, porque los papás no están, no pueden, no quieren, no se atreven. Es un poco mi experiencia. Y siempre
que hablo con las mamás, puedo encontrar más o menos casos similares. Mamás que de alguna manera, para que el hijo no se enoje, le dan el dinero para que salgan con los amigos, que ese dinero sabemos que termina en manos de una persona vendiéndole drogas. Los chicos que cuando no reciben el dinero roban las cosas de la casa, la plancha, la licuadora, las zapatillas. No hay ropa nueva que dure en esa casa porque el chico va y la vende, la regala. ¿Por qué? Porque necesita su cuerpo, le está pidiendo esto de poder llenar ese vacío. Entonces ahí nace otra palabra. ¿Se acuerda que arrancamos hablando de consumos problemáticos? Seguimos con la adicción. Y hay otra palabra que aparece en esta circunstancia que se llama codependencia. Codependencia. Codependencia es una palabra que tiene que ver con aprender a poner límites. Con aprender a poner límites. Pero límites no poniéndoselo al adicto, sino el límite lo tenemos que tener nosotros como padres. En este caso voy a hablar en primera persona. A veces los padres no tienen la capacidad de ponerse ellos mismos los límites para con sus hijos. Entonces, por una cuestión que te hablaba hace un momento, que tiene que ver con la frustración personal, que como papá a lo mejor no calificaste, quizás te fuiste de tu casa y lo único que haces es entregar dinero para que a tu hijo no le falte, o la mamá que siente culpa porque ese hijo está en adicciones y no sabe cómo tratarlo, entonces de alguna manera le da el dinero que el chico le solicita, porque no olvidemos que el adicto también tiene una forma es compulsivo, es manipulador, es una persona que es agresiva también en los momentos de comunicarse. Entonces la mamá no sabe cómo tratar a ese hijo y de alguna manera se hace cómplice de esa dependencia. Entonces nace esa palabra que se llama codependencia. ¿De qué trata? De aprender a poner unos límites como papás. El tema de los límites es algo bastante complejo porque estamos viviendo en un tiempo en donde nos cuesta poner unos límites a las cosas que nos duelen. Hablamos que cuando la familia tiene una persona que está en adicción o en consumo, la familia en sí está enferma. El primer paso es reconocer que hay una enfermedad, es reconocer que se necesita ayuda. El segundo paso es aprender a poner los límites, aprender a decir que no a las cosas que están mal. ¿Por qué? Porque lo que está mal no colabora para que nuestros hijos puedan beneficiarse en lo que nosotros necesitamos que ellos puedan estar desarrollando, que es su libertad, su decisión de estar sanos, de estar limpios. La adicción es algo que se dice que es para toda la vida. Una persona una vez que entra en un proceso de recuperación, siempre hay que estar vigilándola que no recaiga, porque es una enfermedad que lamentablemente impacta muy fuertemente en lo que es en nuestro cuerpo, en lo que es la salud física y en la salud emocional. Nosotros creemos que siempre que aprendamos lo que es aprender a tomar decisiones, creemos que cada ser humano tiene la capacidad de tomar decisiones por motu propio, y creemos también en que cuando la persona encara la sanidad de manera concreta puede ser limpia para siempre. Nosotros lo que proponemos desde este espacio es un trabajo a través de la contención, a través de la escucha, a través de los grupos terapéuticos que estamos trabajando. Nosotros hace poco tiempo conformamos en Las Toscas, a nivel virtual, un grupo de capacitación en consejería en adicciones y de preventores. Este grupo es un curso en donde hasta el momento somos 38, 39 personas en el grupo, así que después el que desee ser parte de este grupo es totalmente gratuito el curso, así que la idea es capacitar a las personas y que la persona tenga las herramientas, todas las herramientas que se necesitan para poder conformar un grupo terapéutico. Creemos que la base y el apoyo para que las personas puedan restaurar su vida son los grupos terapéuticos. ¿Qué es un grupo terapéutico? Es un grupo conformado por un coordinador, un profesional,
en el cual se está preparando a través de los cursos, en donde las personas que puedan asistir a esos grupos puedan tener la contención correcta y necesaria para poder tener una interacción, ya sea con los médicos, con psiquiatras, con nutricionistas. Creemos que también la adicción lleva a muchas de esas cosas. La persona empieza a perder todo tipo de sentido de su vida, de sus emociones, y muchas veces hay desequilibrios químicos que necesitan ser atendidos por médicos profesionales. Nosotros lo que brindamos es el apoyo, brindamos la orientación, brindamos la escucha, y a través del trabajo que pretendemos hacer, si Maxi Puyaro creemos que puede llegar a ser el próximo gobernador, es conformar una secretaría de adicciones, que hoy no tenemos en la provincia. Hoy en la provincia lo que tenemos es un lugar en donde da información, pero no da capacitaciones. En el caso nuestro, ya estamos dando las capacitaciones en muchos lugares, son gratuitas, es para que la gente se forme, para que la gente aprenda. No es necesario tener ningún estudio previo, lo que sí se necesita es muchas ganas de involucrarse, porque esto, como te dije en un momento, nos atraviesa a todos los ámbitos sociales. Tenemos crisis en todos los ámbitos y estratos sociales. Hoy es un problema sociocultural la adicción. Ya dejó de ser un problema de chicos rebeldes para ser un problema que atraviesa la sociedad. Hoy la gente vive con ansiedad, vive con depresión, vive con angustia, vive con tristezas, vive con fracasos, con cosas que no pudo lograr en su vida, y la adicción termina siendo un lugar en donde muchas veces refugiarse para evadirse un poco de todas esas realidades que a veces no sabemos ni cómo afrontarlas. Bueno, el caso del curso comenta un poco esto, ¿no? De cómo trabajar con las problemáticas personales, cómo funcionan las drogas a través de nuestro cuerpo, qué es lo que se necesita. Y nosotros hablamos de cuatro sistemas de grupos. Nosotros estamos hablando de que si hay una persona que necesita ser atendida porque está en un caso extremo de adicción, creemos que es necesario que lo vea un profesional. Después que ese profesional la vea, también entendemos que es necesario que vaya a un centro de rehabilitación. Muchas veces los grupos que te estoy comentando reemplazan los centros de rehabilitación, porque las internaciones muchas veces requieren de que por 3 meses esa persona que está internada no pueda salir, no pueda tener contacto con su familia. Muchos no aguantan ese tipo de trabajo o de vida nueva que van a tener, pero lo cierto es que es necesario para que su limpieza sea correcta, estar salida de lo que es su entorno principal, que es otra de las problemáticas también que tenemos, los entornos sociales. Después de ahí creemos que la limpieza y la recuperación viene a través de la asistencia a los grupos, grupos terapéuticos, como te decía recién, grupos de orientación familiar, porque también entendemos que el adicto por sí solo no va a venir o no viene solo. La experiencia personal indica de que los chicos reconocen que tienen problemas de adicciones, reconocen que quieren salir de los problemas, pero cuando vos lo estás esperando para que vengan, no vienen. ¿Por qué? Porque es difícil muchas veces también reconocer que uno necesita ayuda. Es muy difícil a veces decir necesito que me ayuden. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que el adicto no habla. Al adicto le cuesta hablar, le cuesta reconocer sus emociones. Entonces sucede esto, que vemos que hay un impedimento. ¿Cómo hacemos en ese caso? Tenemos que acompañar, tenemos que involucrarnos, ya sea un amigo, un familiar, un hijo, un padre, una madre que quizás esté también viviendo en este flagelo. Tenemos que empezar a involucrarnos y acompañar. Otro de los grupos que también decimos que tenemos que conformar es el grupo de las recaídas. Una de las cosas singulares y que pasan en este tipo de tratamientos son las recaídas. Entonces tenemos que reconocer que cuando recaemos no tenemos que dejar de venir a los grupos, sino tenemos que volver y tenemos que sentir y pedir la ayuda de nuestro coordinador o la persona que va a estar coordinando el grupo para tener las herramientas que necesitamos para que cuando recaigamos podamos levantarnos. Y después el último grupo, que creemos que también es muy importante, es un grupo de reinserción social, en donde la persona que está en recuperación de adicciones va a tener la posibilidad de poder integrarse a un trabajo digno, aprender un oficio, aprender una actividad que le permita sustentarse su vida dignamente. Porque a veces
también se ha criminalizado la adicción. Muchas veces se cree que el adicto es una persona criminal, es una persona que no tiene recuperación. Y nosotros desde nuestro espacio, en nuestro lugar, creemos que sí, dadas las tantas experiencias que nos ha llevado a ver cómo las personas con esta orientación correcta, haciendo un seguimiento correcto, teniendo el tratamiento médico correcto, cómo pueden salir de las adicciones. Por supuesto que no desconocemos el problema socioeconómico que se vive también, muchas veces la pobreza, la desidia, la falta de propósito en la vida de las personas genera que muchos chicos decidan encontrar y buscar estos caminos. Pero estamos en nosotros a través de los grupos sabiendo de que cada grupo que se conforme en cada lugar, como puede ser acá Villa Ocampo, por ejemplo, va a ser un grupo de contención para personas que van a necesitar no solamente rehabilitarse. Cuando hablamos de rehabilitación hablamos de personas que salen de una adicción y que hoy están limpias, sino que también queremos que la persona, además de rehabilitarse, se va a habilitar. ¿Qué quiere decir? La vamos a habilitar para la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente va a empezar a saber lo que es una familia, lo que es un trabajo, lo que es vivir en felicidad. Porque muchas de las personas que hoy se consumen lo hacen porque realmente tienen el desconocimiento de lo que es vivir en dignidad. Llamarle como quieras, llamarle problemas sociales, llamarle problemas culturales. Pasaron un montón de cosas en estos últimos años, no solamente en Argentina, sino en todo el mundo. Entonces podemos decir que el problema de las adicciones viene de todo el mundo. Este último tiempo estuvimos trabajando con gente de México, haciendo unas capacitaciones de consejería justamente. México, esto a modo de estadística, México en el año 2012 decidió hacerle la guerra al narcotráfico. Entonces, a partir de la parte gubernamental, decidieron involucrar a todos los ministerios de gobierno para que estén involucrados en lo que es la prevención de adicciones. El Ministerio de Prevención de Adicciones decidió empezar a transformar esta realidad que ellos vivían en comunidades terapéuticas. Muchas comunidades terapéuticas con muchos consejeros. Porque en México existe, como en Estados Unidos, no sé si alguno habrá visto en la tele, comunidades zombies. Hay lugares que ya vieron que las personas terminan dobladas porque consumen drogas sintéticas, que no son como la pipa que se consume acá, sino es algo mucho más fuerte todavía aún, en donde hasta la piel se le cae a las personas, terminan dobladas, por muchos días terminan en estados como hipnóticos, y son ciudades que ya se determinaron así. Entonces entendemos que ya esto ha excedido todo lo que tenga que ver con la dignidad del ser humano. Entonces muchos países han tomado la determinación de terminar con este flagelo. Por supuesto que esto está ligado al narcotráfico, a las bandas narcos, a los carteles, y se fueron corriendo estos carteles a modo tal que terminaron en Colombia. Los de Colombia se habían ido a otros lados, habían, entre comillas, terminado, pero los carteles mexicanos terminaron en Colombia. Y allí en Colombia también tomaron políticas de Estado con respecto a las adicciones, tomando en cuenta lo que son las casas de día, lugares donde el adicto va a pasar su día, va a aprender, va a estudiar, va a capacitarse en un oficio, va a ponerse, digamos, en lo que es el trabajo espiritual también, lo que es el compartir con otra persona. No nos olvidemos que el adicto pierde todo tipo de emociones, entonces se pierden muchos valores con respecto a las emociones. Ya no reconocemos a los hijos, ya no se reconoce lo que es el compartir con otro compañero. Entonces, en las casas de día se aprenden muchas de estas cosas. Otra de las cosas como alternativas también son los grupos ambulatorios, que funcionan un poco como las casas de día, en un lapso un poquito menor. ¿Qué te quiero decir con esto? En Argentina en este tiempo, sobre todo en la provincia de Santa Fe, todos sabemos el flagelo que se sufre a través del narcotráfico, de las adicciones, del narcomenudeo, de todas estas cosas que ya sabemos que conviven con nosotros. Lo cierto es que, ¿cómo podemos revertir esta realidad? Con información, con conocimiento, con herramientas, con el poder hablar de esto que nos pasa, primero en nuestras casas, hablarlo con nuestros hijos, hablarlo con las personas que nos rodean, hablarlo en nuestros trabajos,
¿De qué es la prevención en adicciones? El estar prevenidos por este tipo de circunstancias. Tenemos que aprender a hablar lo que nos sucede, aprender a decir y a comunicarnos. Y estamos viviendo tiempos donde la gente, vos le hablás y no te entiende. Vos le decís hola y la gente te dice chao, porque no comprende lo que estamos viviendo. Todo el mundo vive como en un mundo muy propio. Después de la pandemia, por sobre todas las cosas, empezó a suceder esto, en donde se vive un tiempo muy individual. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es empezar a involucrarnos en estas problemáticas. Otra de las cosas que también quería compartir, antes de pasar a las preguntas, es muy interesante que podamos todos, de alguna manera, involucrarnos y saber que hay generaciones que vienen, que no tienen por qué vivir estas instancias. Está en nosotros poder hacer de que esto no suceda. La información, más la orientación, más la escucha, más el acompañamiento. Todos podemos ser preventores en algún momento, si nos proponemos eso. Vos estás trabajando, pero a la tarde tenés un tiempito libre, te podés armar un grupo en tu casa o en algún lugar o en un espacio como este quizás, en donde vos puedas esperar que 3 o 4 personas vengan a hablar de sus problemas y vos puedas acompañarlos, te puedas preparar y capacitar para que esto pueda generar el impacto social que necesitamos que pase. Seguramente Cristian, cuando sea gobierno, desde la parte gubernamental, hará su tarea, por supuesto que sí, pero necesitamos, así como Cristian van a estar en Villa Ocampo y nosotros en toda la provincia de Santa Fe, que todos estemos involucrados, que todos sepamos de qué se trata, que no nos quedemos callados, que no seamos cómplices, que podamos ponernos límites, que sepamos que en las escuelas los niños también necesitan orientación, que viene un nuevo tiempo en donde las escuelas seguramente van a tener que conformar también grupos de docentes que puedan compartir esta información. Esto fue por muchos años, fue un prejuicio, daba vergüenza saber que había un chico con adicción en la familia, entonces se lo escondía, no se lo reconocía. Hoy día tenemos que aceptar que es una realidad y que esta realidad, si la exponemos de una manera madura, de una manera seria, vamos a poder transformar la vida de muchas personas, no solamente la nuestra, sino la de mucha gente. Y eso es lo que hoy necesitamos, que todos podamos hacer algo por el otro. Es el principio de la felicidad. Cuando vos haces algo por alguien y eso funciona en la vida de otro, va a poder generar que vos puedas ver que estás haciendo el bien a las personas y eso es maravilloso en una sociedad como la que pretendemos tener y seguramente en Villa Ocampo eso va a suceder. Antes de proseguir, quería ver si alguno tiene algún tipo de pregunta, alguna duda, algo que quiera aportar. Me encanta.